Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Es un gozo estar en su casa para alabarle, exaltar su santo nombre. Porque hasta aquí el Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él ha estado con nosotros y lo estará estando. Amén. Y siempre es un gozo estar en su casa. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Amén. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Amén. Estamos en... ¿Quién se acuerda en qué iglesia vamos? Pasamos ya Sardis. El domingo pasado terminamos Sardis. Filadelfia. ¿Qué número de iglesia es? ¿Dónde? ¿Qué número de iglesia es? Filadelfia. A ver. 7 dice hermana. ¿Quién más? 6, nuestro hermano Gustavo. Y sí, es la número 6. Es la sexta. Todavía nos queda una más, ¿verdad? Que es la Odisea. Pero hoy, en este domingo, vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. Amén. Y estamos en el capítulo 3, versículo 7. ¿Quiénes han sido bendecidos por estos estudios de Apocalipsis? Amén. Son una bendición para nuestra vida. En lo personal ha sido de bendición, ¿verdad? He aprendido mucho. Sabemos que todavía nos falta aprender mucho más, pero la palabra que viene en Apocalipsis es algo que nos reta cada día, ¿verdad? A seguir adelante en el camino del Señor, y más en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Tan preocupantes, tan caóticos que estamos viviendo. Y el Apocalipsis nos ayuda a que el cristiano no se asombre de lo que está pasando, sino que vaya tomando en cuenta los sucesos, porque tienen que pasar para que se cumpla la palabra del Señor, ¿verdad? Al pie de la letra, y podamos ser arrebatados el día que Jesucristo venga por la iglesia. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Amén. Yo sé que todos queremos irnos con Él, pero es un desafío, es algo que el Señor nos ha estado hablando desde que empezamos el estudio de las iglesias. ¿Se acuerdan? Que debemos de resistir, debemos ser fieles al Señor para que podamos recibir la corona de vida que el Señor nos tiene preparados en el cielo. Amén. Muy bien. Vamos al capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Dice así en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Acuérdense que en cada inicio de los mensajes expresa el Señor su naturaleza divina. ¿Se acuerdan? Entonces, para que ahí lo tenga o lo subraye, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo empieza en el versículo 1, donde dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. El Señor siempre, ¿verdad? A dar el mensaje a las iglesias también dice, yo conozco tus obras, así como el Señor conoce nuestras obras, lo que hacemos y dejamos de hacer. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar, así como estamos, vamos a orar, Señor. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de los corazones en este momento, Señor. Que puedan, Señor, ser edificados, Señor, y que podamos cumplir tu palabra así como tú deseas. Que cumplamos tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si recordamos el estudio de las iglesias pasadas, hablábamos de algo muy oscuro, muy feo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? La era oscura, la era de la Reforma. La iglesia que estudiamos pasada fue donde fue el movimiento de la Reforma. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? ¿Verdad? Que esta iglesia pues se hizo la iglesia del Estado y ha seguido hasta hoy, donde se habían metido cosas que no estaban aprobadas por la palabra del Señor, y después se quiso reformar con Martín Lutero. Inició muy bien y luego otra vez se volvió a contaminar. El estudio, ¿verdad?, de Sardis, de Teatira, de Pérgamo, han sido como las eras oscuras de la iglesia. Al iniciar el estudio, iniciamos con Éfeso y Esmirna, ¿se acuerdan? Éfeso, la iglesia amada; Esmirna, la iglesia sufrida, pero que el Señor no tuvo ninguna condenación. Y hasta ahorita, en la sexta iglesia, vamos a ver otra vez una iglesia que es amada por Dios. Aunque todas son amadas por Dios, todas el Señor ama, así como nuestra iglesia, así como todas las iglesias, el Señor ama, porque siempre hay un remanente fiel, ¿verdad? El Señor no desecha a nadie que cumple la palabra. Y en cada una de estas iglesias hay un remanente fiel, así como lo hablábamos el domingo pasado, que nosotros somos ese remanente fiel que no nos hemos dejado contaminar por las creencias de este mundo y por las tradiciones de este mundo. Como México está lleno de tradiciones, y las tradiciones son más fuertes aquí en México que lo que dice la palabra del Señor, en la creencia del hombre, ¿no? Pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que la palabra del Señor, ¿verdad?, sobresalga sobre todo esto. Pero es por eso que esta iglesia, que hoy en día está presente en todo México, ha sido contaminada desde hace mucho tiempo atrás. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia donde ahorita vamos a ver el significado, que es algo muy, muy bello, ¿verdad? Pero esta iglesia en Filadelfia, o la ciudad de Filadelfia, como todas las ciudades en las que hemos estudiado de las iglesias, son ciudades importantes del Asia Menor, y cada una de ellas tenía su importancia en comercio, en transportación, en muchas cosas que servían en la economía de esa región. Y ahí estaban situadas estas iglesias. Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega, fundada solo en 189 años antes de Cristo. La ciudad de Filadelfia fue fundada 189 años antes
de Cristo. Esta ciudad tenía mucha influencia en su tiempo. La iglesia en esta ciudad estaba llena de vida. La iglesia en esta ciudad estaba llena de vida. Una cualidad que la iglesia que estudiamos anteriormente no tenía. ¿Se acuerdan? Que esta iglesia de Sardis decía: presumes que estás viva, pero estás muerta. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Esta iglesia en Filadelfia era una iglesia viva. Una iglesia que el Señor la tenía catalogada como viva, que estaba viva y tenía vida. Y siguió siendo una iglesia cristiana muchos siglos más adelante, como 14, hasta que fueron conquistados por los turcos. Esta ciudad fue conquistada por los turcos. Amén. Vamos a ver el significado de la iglesia de Filadelfia. Significado quiere decir amor fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. Fraternidad hermanable. ¿Ven? Fraternidad hermanable o amor fraternal. ¿Qué entiende usted por amor fraternal? ¿Qué entendemos nosotros por amor fraternal? A ver, ¿quién quiere participar? Un amor fraternal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Ajá. Sí, como los mejores amigos, exacto, ¿verdad? Sí, fraternal, que tiene, no nomás ama, sino que convive con esa persona, ¿verdad? Y que la apoya en sus cosas, ¿verdad? Un amor que es hermanable, un amor de hermanos, amén. Un amor como de familia, dice la pastora, ¿verdad? Nosotros somos hermanos en Cristo, amén, y nosotros nos tenemos que amar cada uno de nosotros, aunque tengamos diferentes caracteres, aunque seamos altos, chaparritos, gorditos, güeritos, morenitos, tenemos que amarnos, ¿verdad? En la iglesia no debe existir racismo como está hoy en día de moda en Estados Unidos, no de moda, sino de algo, ¿verdad? Que hoy la atención de todo el mundo está en eso, que desde tiempos muy atrás el racismo siempre ha existido, y no nomás en Estados Unidos, hasta en México hay mucho racismo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos ha sobresalido más por tantos eventos, ¿verdad?, que han surgido. Pero el amor fraternal es el que nosotros debemos de tener en nuestra iglesia, ¿verdad? Amarnos y respetarnos, orar los unos por los otros, ¿verdad? No dejando de preocuparnos por cada uno de nosotros. No nomás el pastor o la pastora tienen que estar preocupados por ustedes, también ustedes se tienen que preocupar entre ustedes. Si no viene alguien a la iglesia o si supo que está enfermo un miembro, hablar con ella, mensajito, una llamada, ¿verdad? Estamos orando por ti, o como lo hace la pastora, orar por el teléfono, ¿verdad? Y yo sé que el Señor puede sanar o sana a la persona si usted aún ora por él en el teléfono. Entonces, todo esto es lo que tenía esta iglesia de Filadelfia, que tenía un amor fraternal. Nuestro Señor Jesucristo seleccionó esta iglesia, ¿verdad?, para enseñarnos que en esta era, que fue en 1750, ¿verdad?, en ese tiempo fue cuando la era de esta iglesia estaba en su apogeo. Nos llamaba así porque era una iglesia que amaba al Señor y amaba también a sus hermanos. Amaba al Señor y a sus hermanos. En el estudio que hemos estado viendo, podemos recordar que las iglesias anteriores, ¿verdad?, no habíamos visto ese amor fraternal, ¿verdad?, hacia los hermanos, sino que era un amor solamente hacia la persona, o sea, ser muy independiente
por ejemplo, las iglesias anteriores decían, salvo yo, ¿verdad? Y sálvese quien pueda. O sea, salvo yo, a mí no me importa, los demás, con que yo me gane la salvación, los demás, si no quieren hacer caso, pues es su problema. Pero eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos ese amor hacia las almas que se están perdiendo en este mundo, y tenemos que hablar en el Evangelio. En esta era de la iglesia, que es de Filadelfia, surgió otro movimiento. La iglesia pasada hubo el movimiento de la Reforma. La iglesia de Sardis tuvo el movimiento de la Reforma, pero en este estudio de la iglesia de Filadelfia surgió otro movimiento, ¿verdad? Que inició proféticamente, y ahorita lo vamos a ver. Dice, Filadelfia estuvo marcada por una gran vitalidad. En esta era Dios obró de una manera emocionante, produciendo avivamientos en Europa y en las islas británicas, que se expandieron aún hasta Norteamérica. El Evangelio, cuando llegó a Norteamérica, era enorme. Todos Estados Unidos era una nación cristiana. Si usted llega a ver o leer algún libro de la historia de Estados Unidos, muchos de los gobernantes y muchos de las ciudades en Estados Unidos eran cristianas. Leían la palabra del Señor. De hecho, hoy en día es la única nación que tiene la Biblia, ¿verdad?, en los juzgados, que juran, ¿verdad?, por medio de la Biblia. Años atrás se sacó la Biblia de las escuelas, pero hoy en día otra vez está regresando, igual que la oración. Y eso es algo muy, muy bueno, y es profético también. Entonces, en este tiempo de la era de Filadelfia, se empezó el avivamiento en las iglesias de 1750. Esto a su tiempo produjo un movimiento que se conoce como movimientos misioneros modernos. Movimientos misioneros modernos. Este movimiento del Espíritu de Dios, que en medio de su pueblo fue el que hizo que un zapatero remendón inglés sintiera la tal carga por los perdidos en la India, que en 1793 se convirtió en el primer misionero extranjero. En 1793 se tiene registrado que este hermano inglés, que era un zapatero, ¿verdad?, se convirtiera en el primer misionero extranjero en la India. Amén. Así que en esta era de la iglesia surgió el movimiento de misiones. Amén. Si usted se pone a pensar la importancia o qué tan importantes son los misioneros. Hoy en día nosotros tenemos un apoyo a los misioneros de aquí de Sonora, ¿verdad? Son del Yaqui, ¿verdad? Son lugares donde, aunque estén en medio de la civilización, aunque estén en medio de las ciudades, hay lugares donde el evangelio no ha entrado, porque estas etnias, ¿verdad?, tienen sus creencias muy arraigadas en sus dioses, ¿verdad? Y ahorita el Señor ya está entrando, la palabra del Señor ya está entrando en esos lugares. Ya hay hasta iglesias, ¿verdad?, que por ejemplo nosotros estamos apoyando. Y ha sido de bendición para muchos, y ha sido de salvación también para todas aquellas personas que están en ese lugar y se han arrepentido y han tenido el derecho de entrar al reino de los cielos. ¿Ven? Entonces, en esta era inició lo que se llama movimiento de misiones, o el movimiento misionero de fe. Y una cosa importante en esto es que los primeros que saltaron, o los primeros que se lanzaron como misioneros, eran jóvenes. No eran adultos, no eran hombres casados, eran jóvenes. La importancia también y la fuerza de los jóvenes en todo lugar.
y más en las iglesias, ¿verdad? Es muy importante los jóvenes. Como dice el Señor, delante de ti he dejado una puerta abierta. En la palabra del Señor dice, ¿verdad? Delante de ti he dejado una puerta abierta. Esto proféticamente se cumplió en esta era, porque fue cuando se iniciaron los misioneros. Esta puerta abierta encontró un hombre como, le voy a mencionar algunos nombres: Adoniram Hudson, David Livingstone, entre otros, que salieron, ¿verdad?, de misioneros a muchos lugares, a África, China, Japón, Corea, India, Sudamérica y las islas del mar. ¿Ven? En este tiempo que surgió este movimiento de misiones, hubo dos aspectos importantes por los cuales este movimiento tuvo mucho auge, ¿verdad? Y una de las razones fue que la Biblia se tradujo a el idioma o lenguaje popular. ¿Se acuerdan cuando la Reforma se tradujo del latín al alemán? Y del alemán se empezó a traducir a muchos idiomas y llegó a traducirse también al inglés, ¿verdad? Al inglés en Inglaterra, y se empezó a distribuir muchas Biblias en ese tiempo. Y cuando las personas leían la palabra del Señor, su mentalidad hacia la escritura era literal. Muchos de nosotros caemos en el pensamiento de que todo lo que se dice es espiritual, ¿verdad? Aunque sí hay cosas son espirituales en la palabra del Señor, pero el Señor tiene que darnos el discernimiento para saber qué es espiritual y qué es literal. En ese tiempo, cuando se leía la palabra del Señor, la gente lo tomaba todo literal, o la mayoría lo tomaba literal, y eso causó de que la gente fuera más obediente a lo que la palabra decía. Este hermano que era zapatero leyó en la escritura que decía: ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo mundo. Entonces el Espíritu Santo lo tomó y él sintió en su corazón que tenía que salir a todo el mundo a predicar el evangelio. No nomás quedarnos o decir: oh sí, qué bien, hay que predicar el evangelio a toda criatura. O sea, aquí, ¿verdad? Él, su mentalidad, el Espíritu Santo le puso ese interés de salir fuera de su ciudad, salir de la comodidad, ir a lugares apartados, como en la India, que tienen como 4,000 dioses. En la India, algo así he escuchado, donde está un elefante que es el dios del agua y de las ratas y las vacas y tantas cosas, ¿verdad? Que hay templos. La otra vez estaba viendo que tiene un templo que es de las ratas. No sé si lo han visto. No puedes matar ninguna rata, son santas. Se meten, me imagino cómo ha de oler ahí, ¿verdad? Es algo tremendo y es algo muy, muy feo, que aún la gente adora todo eso. El Señor lo llevó a esos lugares, a este hermano zapatero. Ahí nos damos cuenta que el Señor puede usar a cualquiera. Usted no se sienta menos, el Señor lo puede usar para salvación a una persona, a su vecino, a su colonia, a toda la compañía de trabajo, a su ciudad. Usted no se sienta menos, el Señor puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Y el número 2, el creciente interés del estudio de la palabra del Señor y de la segunda venida. En ese tiempo la gente se interesó mucho en la segunda venida del Señor. ¿Cuántos están interesados en ese estudio? Porque si no sabemos de este estudio, ¿verdad?, que es algo que el cristiano está esperando, el rapto, está esperando que el Señor venga por su iglesia. Nosotros debemos de ser fieles, nosotros estamos luchando por ser fieles, por servirle de corazón, que no haya ninguna cosa que dañe nuestra vida, para que cuando Él venga por su iglesia nosotros nos podamos ir con Él, ¿verdad? Eso es lo que el cristiano debe estar esperando día tras día. Contaba el pastor que había una viejita que le encantaba ver las nubes,
y le preguntaron, hermana, ¿por qué le gusta tanto ver las nubes? Porque estoy esperando el momento que Cristo venga en las nubes. Es lo que siempre estoy esperando. Y un cristiano es lo que debe estar esperando en su vida. Amén. No nos debe dar temor, porque va a pasar. Y si usted tiene temor de eso, es porque hay algo que todavía no está bien en nuestra vida. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios y decir, Señor, si tú vienes va a ser un gozo, porque me voy a ir contigo. Amén. Así que esta iglesia de Filadelfia tenía el gozo de que podía leer la palabra del Señor, de que tomaba las cosas literales y obedecía la palabra del Señor, y que también tenía el estudio de la segunda venida, y eso hizo que las iglesias aumentaran en la evangelización, aumentaran en el cumplimiento de la gran comisión, y que esas iglesias fueran muy celosas con la palabra del Señor. Las iglesias tienen que tener mucho cuidado en la palabra que se imparte a la gente. Han venido o hemos tenido gente que viene a predicar la palabra del Señor, pero hay cuestiones, ¿verdad?, que están un poco fuera de la palabra del Señor, o que quieren hacerlo como más atractivo, pero pecan en meterle más cosas que el Señor no aprueba en su palabra. Así como le leímos en el domingo pasado, de que va a ser la persona condenada de aquel que le quite, le ponga palabras, ¿verdad? Ahí está la palabra del Señor, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado también. Amén. Entonces esta iglesia tenía amor por el estudio de la palabra del Señor y por el cumplimiento de su palabra, y tenía un celo que era para evangelizar y dar la palabra del Señor. Amén. Nosotros en nuestra iglesia hemos tratado de ¿verdad?, llevar estudios que puedan o que nos ayuden, ¿verdad?, tanto al conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad?, como el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Por eso el Señor da y hace énfasis en su palabra de que tenemos que escudriñarla, tenemos que obedecerla, y tenemos que siempre tratar de cumplirla. Versículo 7, que dice: escribe el ángel de iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo, es apartado de la maldad. Nosotros, el Señor nos llama a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto dice el santo, el verdadero. Nuestro Dios es verdadero, Él es fiel, Él cumple su promesa. El que tiene la llave de David, eso lo vamos a ver más adelante. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Él abrió las puertas para que se iniciara esto del movimiento misionero. El Señor permite que la gente o que los misioneros cristianos fieles lleguen a ciudades o lugares tan escondidos, ¿verdad? Él los ayuda, Él los defiende, Él permite que también pasen sufrimiento, también sufran persecución. Hay tantas historias de tantos misioneros, ¿verdad?, que hemos escuchado. Por ejemplo, una de que estaba una familia de misioneros en una aldea muy lejana, y era en la madrugada, y uno de los vecinos de estos hermanos, era una familia, fue corriendo en la madrugada a despertarlos. Vienen a matarlos, es mejor que ustedes salgan y huyan.
allá a la selva, porque vienen a matarlos. Y pues los hermanos, lo que pudieron, agarraron a sus niños y se fueron corriendo. Y atrás se miraba que venía toda la gente. Y llegaron a un río donde era muy caudaloso, enorme, donde quisieron entrar y no podían pasar al otro lado, tuvieron que regresarse. Y dijeron, pues Señor, aquí estamos, que sea tu voluntad. Abrazaron a sus niños, se hincaron a la orilla del río, empezaron a orar, Señor, si es tu voluntad que suframos, recíbenos. Se pusieron a cuentas con el Señor. A la hora que abrieron los ojos, ellos ya estaban del otro lado del río. El Señor los había traspuesto en el otro lado del río. Y usted puede decir, ay, no es cierto, se lo vio en una película. En la palabra del Señor, Felipe fue traspuesto en otro lugar. Del desierto, el Señor lo tomó y lo desapareció y lo llevó a otra ciudad. Así pasó con esta familia y fueron salvos. Los demás quisieron cruzar el río, algunos murieron, no pudieron cruzar, y esta familia Dios la libró, ¿verdad? Y aún así siguieron siendo misioneros en esa área. El Señor trajo salvación a esa área, el Señor tuvo misericordia y pudieron poner una iglesia en ese lugar. Así que el Señor nos guarda, así el Señor guarda cada uno de sus siervos. Esas son las puertas que nadie puede cerrar. Las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor a pesar de todo? Amén. Como les decía, la palabra del Señor siempre nos reta cada día a ser mejores cristianos, a cumplir la palabra del Señor. Literalmente decir, si la palabra del Señor dice ir a predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. No nomás tenerlo como un texto de memoria o de conocimiento, sino aplicar la palabra del Señor. El Señor nos habla a que apliquemos su palabra, no nomás escucharla, sino aplicarla. No nos sirve de nada si nomás escuchamos y no la ponemos por obra. Es necesario aplicar la palabra del Señor, porque el Señor dice, yo conozco tus obras, que he puesto delante de ti una puerta abierta. Amén. El Señor ha puesto una puerta abierta para que usted hable de la palabra del Señor a toda criatura, lo cual se cumplió proféticamente en este tiempo cuando se creó este movimiento de misiones o de misioneros en el mundo. Dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Cuántos se han sentido con poca fuerza? ¿Cuántos se han sentido como diciendo, ya sabes qué, ya no quiero nada? Ya le he hecho de todas formas, ya también he orado y siento como que el Señor no me escucha. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Verdad? Pero el Señor, aunque no vemos, como dice el canto, está obrando. Nosotros hemos sido bombardeados mentalmente por los comercios comerciales de que solucionamos los problemas fáciles, ¿sí o no? Hasta con herramientas. Queremos algo fácil, rápido. Si tenemos un problema, solucionarlo rápido. Pero cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, queremos igual que se solucione rápido y que no tengamos dolor, ¿verdad? Pero el Señor muchas veces hace eso para que pasemos por un proceso. A veces es corto y a veces es largo. Entonces el Señor nos hace pasar por ese proceso, pero Él está ahí. Él está ahí, no se aleja de nosotros. Aunque perdamos la fuerza, Él está ahí. Y muchas veces podemos perder la fuerza, pero no perder su palabra. No perder eso que dice en su palabra. Como dice aquí, que porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Decir, Señor, sabes que estoy cansado, estoy harto, ya no aguanto, pero yo quiero ser fiel a tu palabra. No quiero irme
a las creencias de este mundo, no quiero hacer lo que hace este mundo. Yo quiero confiar en ti y que tú me guardes y que me ayudes y me des fuerza para seguir adelante. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 9, que ya lo hemos leído anteriormente en el estudio de otras iglesias, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. El Señor, para recordarles, aquí no quiere decir de la nacionalidad judía, de los que se decían ser judíos, que eran circuncidados, sino aquellos que espiritualmente eran circuncidados, aquellos que habían dejado la carnalidad, que habían aceptado a Cristo en su corazón y habían dejado lo malo, que se habían apartado de lo malo. Estos son los que eran verdaderamente judíos. Entonces el Señor dice que va a entregar a aquellos que dicen ser judíos y no lo son, de las sinagogas de Satanás, de las iglesias de Satanás. Hoy en día, así como nosotros tenemos nuestra iglesia, hay iglesias satánicas, hay iglesias que tienen también sus rituales satánicos y sirven a Satanás. Y eso lo hay en todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo. Sino que mienten: aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es lo que a muchos nos falta, la paciencia, ¿verdad? Y más cuando tenemos una dificultad, una prueba, es la paciencia, ¿verdad? La paciencia produce ¿qué? Fe, ¿verdad? La paciencia produce fe. Así que tenemos que seguir adelante con el Señor. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo lo vamos a ver a profundidad más adelante, porque habla de que el Señor nos va a librar de la gran tribulación. Ahorita hay muchas iglesias, hay muchos pastores que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y es algo que la iglesia tiene que tener bien en claro, que no se tenga que confundir, porque la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Va a ser arrebatada antes de que esto acontezca. Y otros pastores o iglesias también dicen que el anticristo ya está en este mundo, ya está ejerciendo su poder. Y en la palabra del Señor dice que esto va a ser hasta que sea el rapto de la iglesia, va a aparecer el anticristo. Eso está en Tesalonicenses, también eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. Versículo 11. Y aquí nos vamos a detener y lo vamos a seguir el siguiente domingo. He aquí, yo vengo pronto. El Señor, al decir estas palabras, ¿verdad?, hace más de 2000 años, el Señor decía en ese tiempo: yo vengo pronto. El Señor dice hoy en día: yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes, cristiano? ¿Qué es lo que tienes? La salvación. Tenemos la salvación. Retén tu salvación. No la des por ningún plato de lentejas. No la des por cualquier cosa que no valga la pena. Retén lo que tienes, que es la salvación, para que ninguno tome tu corona. El Señor nos va a entregar nuestra corona en el cielo. Y ese también es otro estudio que vamos a tener más adelante.
Pero el Señor nos llama de que tenemos que retener lo que tenemos, que es nuestra salvación, nuestra fidelidad a Él. Que el Señor ha hablado de fidelidad. El Señor nos ha hablado de resistir en este mundo para poder obtener la corona que el Señor tiene preparados para nosotros en el cielo. Amén. ¿Cuántos quieren esa corona de vida? Amén. Vamos a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y guardar nuestra salvación con temor y temblor. Que nadie nos robe nuestra salvación, que nadie nos quite ese derecho de estar escritos en el libro de la vida. Lo que hablamos el domingo pasado, de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Que está escrito con letras de oro, para que no sea borrado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Subraye ese versículo 11 de Apocalipsis 3. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él nos siga ayudando y que su palabra siempre esté en nuestros corazones y que nos dé más ese deseo de estar en la casa del Señor para adorarle. Amén. No tanto para cumplir en venir, sino nuestro deseo siempre sea venir a la casa del Señor a adorar su santo nombre. Amén. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Porque todos los días, Señor, tú nos enseñas y tú nos retas cada día, Señor, a ser fieles a ti, ser mejores, Padre, porque tu palabra es fiel. Tu palabra siempre viene y rompe los corazones, Señor, parte los huesos hasta los tuétanos, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté con nosotros y que nos esté redurgiendo de pecado, Señor, que podamos sentir esa necesidad de siempre postrarnos ante ti para pedirte perdón por nuestros actos, Señor. Tenemos que ser una iglesia fiel para que tú puedas llevarnos contigo al cielo, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Yo sé que ellos hicieron el esfuerzo para estar en tu casa, Padre. Yo sé que tú no te quedas con nada y vas a bendecir a cada uno de ellos, Señor. Tú guardas su corazón, Señor, cubres con tu sangre preciosa, Padre, y que puedas ayudarlos, Señor, a ser fieles y seguir en tu camino, Padre, que no puedan, Señor, distraerse e irse a otro lugar, Padre, sino que solamente tener la mirada en la cruz, en aquel que ha venido a redimirnos, a sanarnos, a salvarnos, a cubrir toda maldad de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.